tardes a todas y a todos. Disculpen el retraso. Cuando invité a Xurxo a participar en Divulgarte, convine con él la oportunidad que era su último libro publicado, Neuronas para la emoción, cómo la neurociencia comienza a descifrar los circuitos de tus emociones. Para Xurxo Mariño Alfonso, doctor en Ciencias Biológicas, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de A Coruña, en la actualidad en periodo de excedencia, miembro del Grupo de Investigación Neurocom y en la parte que nos ocupa hoy, divulgador científico, la comunicación y la divulgación científica y humanística son dos océanos en los que sabe nadar con sobrada experiencia. Prueba lo que afirmo su larga trayectoria, durante la que viene realizando actividades de este tipo, participando con espacios de divulgación científica en radio, televisión, internet, revistas y prensa. Entre otros, ha colaborado en Televisión Española, Radio Nacional 1, Onda Cero, las revistas Muy Interesante, Filosofía Hoy, Métode o los sitios culturagalega.org o naucas.com, organizando también cafés teatro científicos y desarrollando otras actividades de divulgación como los discourse shows y además publicando otros 6 libros más de divulgación científica, aparte del que presenta hoy. Os dados do reloxeiro, Po de estrelas, Neurociencia para Julia, Tierra, El misterio de la mente simbólica, Cerebro, lenguaje y evolución y La conquista del lenguaje. Y al final, como la lógica y fructífera consecuencia de toda esta estela depositada en el público le ha ido cayendo, entre comillas, sino otorgando premios y reconocimientos. En el 2011 le fue concedido el premio especial del jurado del primer certamen FECIT de comunicación científica. En 2014 recibió el premio Tesla de divulgación. En 2018 se le otorgó el premio en la categoría de divulgación de la Gala do Libro Galego por su libro Tierra, obra que también obtuvo una mención de honor en los premios Prisma 2018. En 2021 ha recibido el premio Follas Novas por el libro Una mente que voa, en castellano La conquista del lenguaje. El último de ellos, en 2024, entregado el 16 de noviembre, Xurxo recibía en la 37ª edición de los premios Prismas, que es una iniciativa de los museos científicos coruñeses, el premio Prismas al mejor libro editado por este Neuronas para la emoción, por lo que no podía ser de otro modo que nos lo presentara hoy aquí. Que lo disfruten, les dejo con él. Gracias. Gracias, Marina. Bienvenido también. Quiero que hablar con vosotros de los premios, ¿no? Que lo de los premios le dieron el Nobel de la Paz a Henry Kissinger, entonces tampoco no es una cosa que sea así. No sé si sirve para tomarle la tarea, ¿no? Gracias por estar aquí, por venir. Tengo mañana también esta sala, ¿no? como un artista. Y ahora os cuento algunas cosas de este libro, Neuronas para la emoción, que es un libro que realmente al comienzo yo no quería escribirlo, porque tenemos muy pocas cosas que decir desde la neurociencia para tratar de explicar las emociones humanas. Sin embargo, en este editorial me insistieron porque, claro, hay tantísimas cosas que se pueden intentar sobre las emociones humanas y además es un tema tan interesante que al final yo me convencí de que no había realmente nada de divulgación desde el rigor y la solidez de la neurociencia. Entonces es un libro que sobre todo trata de explicar cosas sobre las emociones humanas desde la neurociencia, también con algunos
ese vídeo para quién es? ¿Se está metiendo? Vale. Bueno, sí, pues perdón si hay las personas que puedan estar viéndolo por la red, pues perdón que no han escuchado con claridad lo que estaba diciendo, pero sí, pocas veces me siento. Sí. Y eso es lo que ha sido mi campo de investigación como neurocientífico, ¿no? Pero eso me sirve para observar lo que se puede decir sobre las emociones desde el punto de vista de la neurociencia, pues tener un criterio como bastante sólido para saber qué es lo que tiene sentido y lo que no. Entonces, claro, hay tantas barbaridades, ¿no? Así sobre emociones o sobre, por ejemplo, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar sobre la dopamina o la oxitocina, lo que comentaba antes, ¿no? Esas sustancias, que son sustancias que sirven para qué. ¿Habéis oído hablar alguna vez de eso? ¿Para qué sirve la oxitocina? Para el amor y la empatía y todo eso, ¿no? Y la dopamina es la sustancia de la molécula del placer, ¿no? Y eso es una absoluta barbaridad, ¿no? Ahora voy a repetir lo que comentaba antes por aquí, eso no existe, no hay ninguna sustancia que genere nada, ningún estado mental se debe a ninguna sustancia. Entonces, en alguna parte del libro lo comento específicamente. Y esas son cosas que sí que me apetecía comentar, ¿no? En este libro y ahora por ejemplo. No se puede reducir ningún estado mental a una sustancia. La explicación de que, por ejemplo, se diga que la dopamina es la sustancia del placer se debe a que hay algunas sustancias, algunos neurotransmisores, que son las sustancias que participan en el diálogo entre las neuronas, que por alguna razón, bueno, las razones siempre son evolutivas, ¿no? Pero por alguna razón evolutiva son muy escasas y únicamente participan en determinados núcleos. Entonces, como únicamente participan en determinadas regiones del encéfalo, tú puedes hacer barbaridades con esa sustancia. Puedes, por ejemplo, meterte una sobredosis de dopamina. Entonces, cambia el estado mental, modificando una única sustancia. Pero eso no quiere decir que la dopamina sea la que genere ese estado mental, porque en el estado mental, por ejemplo, solo tengo que apuntar aquí. En los circuitos que generan nuestra sensación de placer o de entusiasmo, ¿no? de búsqueda de un objetivo, que sabemos que va a ser placentero por las experiencias anteriores, eso causa las adicciones. En esos circuitos, si se hace un experimento o si se estudia el comportamiento de una persona drogadicta, que se meta sustancias que aumenten de forma brusca su cantidad de dopamina, pues en esos circuitos, además de la dopamina y además de la oxitocina, que también participa ahí, estaba mirando primero, porque yo las agendas las empiezo por los dos lados, ¿no? Porque así tengo como dos libros a la misma. Estaba mirando otra cosa. Mira, apunté así, como ejemplo. En los circuitos que se encargan de generar nuestra sensación de búsqueda y de anticipación de un placer. Y de generar también placer, que no son los mismos, ¿no? Pero bueno, están muy relacionados. Hay desde luego que hay dopamina, hay oxitocina, ¿no? Que comentaba. Hay serotonina, que también nos sonará. Y además hay acetilcolina, GABA, glutamato, orexina, óxido nítrico, apunté unos cuantos, neurotensina, anandamida, dinorfina, encefalina, todo eso. Y todas son necesarias, todas. ¿Qué ocurre? Que si a una rata o a un ser humano le metemos una sobredosis de glutamato, colapsa. No se le puede meter, no nos podemos drogar con glutamato. Porque el glutamato es un neurotransmisor que está en todo el encéfalo, está en todas partes. Entonces ya no nos sirve para drogar. Aunque también es necesario para generar esa sensación de placer. Entonces hay este tipo de cosas que dan lugar después a libros sensacionalistas o artículos sensacionalistas en muchos medios que no tienen ningún sentido. Y eso es una de las razones que me animó a escribir este libro. Es la neurociencia. Entonces, nada, os comento algunas cosas, pero me interrumpís en cualquier momento, ¿vale? Para que no sea un monólogo.
Entonces, ¿cómo estudiamos las emociones? ¿No? Porque las emociones es algo como muy subjetivo. No es estudiar la contracción muscular, ¿no? ¿Cómo estudiamos las emociones? Entonces, hay una manera, es problemático, ¿no? Porque una manera es estudiar el comportamiento, ¿no? Así, externo, porque las emociones tienen una característica y es que son públicas. Cuando un mamífero está desarrollando una emoción, una de las llamadas emociones básicas, normalmente se puede lo transmite al exterior, ¿no? Por cambios en el comportamiento y en los seres humanos en expresiones de la cara. Entonces, así es como se empezaron estudiando las emociones. Darwin tiene un libro sobre eso. Pero, claro, eso no nos dice nada de los circuitos, de los mecanismos neuronales, ¿no? Que dan lugar a la emoción. Entonces, bueno, sí, tienes estas emociones y el músculo, cuando estás contento, hay determinados músculos que se contraen, pero poco más. Otra estrategia es, pues, hablar con la gente. Los seres humanos tenemos una característica que nos separa de todo el resto de animales, y es que podemos transmitir lo que hay dentro de una mente a otra mente con el lenguaje. Entonces, una persona puede decirte estoy contenta o estoy triste. Entonces eso es una ventaja enorme. Ningún animal nos puede decir eso. Tenemos que inferirlo. Y al mismo tiempo que una persona nos dice estoy contenta o estoy triste, pues podemos hacerle una resonancia magnética funcional y ver qué zonas en su cerebro se activan. Y eso es otro avance. Pero todas estas imágenes de resonancia magnética funcional, que habéis visto muchas, ¿no? Seguro, sabéis, ¿no? Que son las imágenes del córtex en el encéfalo, con colorines en donde... Y a veces la noticia es que se ha descubierto la zona por los mecanismos para generar tal cosa. Eso no sirve para nada, bueno, no sirve para nada. Estoy haciendo así una afirmación demasiado contundente. Lo que sabemos con la resonancia magnética funcional es poner banderitas. Ponemos banderas en determinadas zonas para saber que esa zona de alguna manera puede estar implicada en determinado mecanismo, pero nada más, no nos explica el mecanismo. No. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿De qué experimentos he sacado yo información para escribir el libro este? Bueno, pues de esto, porque estas observaciones de algo sirven, y de experimentos en animales, ¿no? Se hacen experimentos en animales en donde pues se pueden evocar mediante la estimulación con electrodos o la generación de algún tipo de lesión. Se puede ver qué regiones pueden estar implicadas en determinadas emociones. Y también mediante el estudio de seres humanos que, por ejemplo, han tenido alguna lesión. Si un ser humano, esto es una manera clásica de estudiar el encéfalo, ¿no? En los seres humanos. Cuando un ser humano tiene un problema y una zona deja de funcionarle, porque le meten un tiro, porque tiene un accidente, porque tiene un ictus, cuando tiene una zona que le deja de funcionar, si hay alguna función que evidentemente deja de tener, pues puedes relacionar, ¿no? Esa zona está implicada en esa función. Eso es una forma que llevamos 200 años haciendo eso, ¿no? A veces hay momentos en que no podemos andar pegándole tiros a la gente, ¿no? Para estudiar así las zonas del encéfalo, aunque ha habido momentos en la historia en donde sí que se ha utilizado. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Luria, un neurocientífico soviético, utilizó cientos de personas con disparos en la cabeza para estudiar el lenguaje. Entonces, algún provecho se sacó de ahí. ¿Sabéis que podemos hacer experimentos en animales sobre muchísimas cosas, pero cuando surge alguna técnica nueva, como las técnicas de imagen, o cuando hay algún tipo de oportunidad de estudiar a los seres humanos, una de las primeras cosas que se mira es el lenguaje? Porque el lenguaje es lo único, el lenguaje de ninguna manera lo podemos estudiar en ningún animal tiene lenguaje. Así que cuando hay una oportunidad, pimba, miramos el lenguaje, porque además el lenguaje es lo que genera nuestra capacidad de elaborar pensamientos complejos, y es también una de las principales herramientas para asentar nuestra memoria autobiográfica. Entonces el lenguaje es súper importante, así que se estudia el lenguaje. Bueno, entonces para documentarme para esto, la neurociencia a la que he ido, pues han sido esos experimentos en pacientes que han tenido alguna lesión. Hay veces en donde hay que introducir un electrodo en los encéfalos de determinadas personas, por ejemplo, con Parkinson, para implantarle un electrodo.
sabéis que hay estimulación profunda del encéfalo, ¿no? Compártense. Entonces, cuando se introducen esos electrodos, los electrodos que son electrodos de estimulación, que van a generar descargas eléctricas para producir algún tipo de efecto, en el momento de introducirlos hacen el efecto contrario, son electrodos de registro, se utilizan para obtener información sobre la actividad eléctrica de las regiones por las que va viajando, de la geografía encefálica por la que va viajando, ¿no? El encéfalo, el electrodo. Y entonces esos momentos aprovechan para obtener información. Entonces a veces, obteniendo información y también estimulando, utilizando las dos características de estos electrodos, se pueden sacar conclusiones sobre las emociones. Y de ahí también hay que sacar información. Con todo, imaginad que incluso utilizando todas las herramientas más rigurosas de la neurociencia, sigue existiendo un problema, que es lo que hay un neurocientífico que se llama Joseph Ledoux, que es una de las personas que más ha estudiado con rigor las emociones. Y él dice que hay el problema de la credibilidad, y es el hecho de que las emociones que nosotros categorizamos lo hacemos desde nuestra percepción subjetiva, ¿no? Nosotros podemos decir, estoy contento, triste, alegre, tengo miedo. Y cuando se hacen experimentos rigurosos en neurociencia, se miden sustancias o se miden modificaciones en la actividad de determinadas neuronas. Y no tenemos la manera de asegurarnos de que esos cambios que estamos midiendo estén relacionados directamente con nuestra percepción subjetiva. No tenemos la forma. Nosotros podemos decir, tengo miedo. Cuando tengo miedo, pues tengo estas respuestas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la rata. Con la rata parece que tiene una respuesta de miedo cuando le damos una pequeña descarga eléctrica, ¿no? O le ponemos el olor de un gato cerca. Muy bien, ahora vamos a ver entonces qué zonas de su encéfalo se activan cuando la rata supuestamente tiene miedo. Ah, pues esta. Los titulares y los libros que se pueden escribir por ahí. Los mecanismos para el miedo son estos, primero. Pues no lo podemos saber, porque eso lo has estudiado en una rata y tú además no sabes qué hay en la mente de la rata. ¿Ves que es todo problemas? Son todos problemas. Entonces, pues nada, el libro que os acabo de vender tiene 3 páginas y luego es todo blanco. No es así. Tiene muchas cosas, ¿no? Porque realmente, haciendo esta documentación, encontré cosas fascinantes, muchas cosas que a mí me fascinaron, sobre todo los experimentos y lo que se ha hecho para tratar de estudiar, ¿no? Así estas emociones. Y os puedo contar algunas, ¿no? Algunas cosas así. Me podéis ir interrumpiendo también cuando queráis. Si no, yo soy muy entusiasta de hablar de las cosas que me gustan y podemos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Mira, las emociones, ¿qué emociones me diríais que... ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles diríais que? Igual que ¿cuáles son los sentidos? ¿Qué sentidos tenemos los seres humanos? El gusto, el olfato, el tacto, el olfato, el gusto, la vista y la audición. Estos son los 5 aristotélicos. Aristóteles es de otro físico. Eso son la educación del siglo pasado. Sí. Después tenemos equilibrio. ¿Cómo se le pasó eso a Aristóteles? Tenemos el equilibrio. Bueno, ahora estoy por los ceros de el equilibrio, tenemos la percepción del dolor, que es distinta, normalmente es completamente distinta a las vías. Dolor, temperatura, que también son vías distintas. Propiocepción. ¿Sabéis? ¿Habéis oído hablar de la propiocepción? Sí. ¿Tú estudias la propiocepción? No, me suena. ¿Sabéis lo que es la propiocepción? Mirad que es importante, ¿eh? Y sí, sabéis lo que es la propiocepción. Sí. Y es un sentido súper importante. Lo mejor es que como no enfermamos, no hay algún síntoma, pero normalmente no se enferma de falta de propiocepción. No. Es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo con el espacio. Entonces, por ejemplo, si ahora yo quiero rascar el cogote porque me pica, lo rasco. Pero esto es una auténtica barbaridad de ingeniería biológica, ¿no? Porque, ¿cómo va la mano también? Si yo no estoy viendo dónde está, ¿cómo significa aquí? Imagínate, si yo no tuviese propiocepción, voy a coger esto. Si no tuviese propiocepción y me quisiera rascar aquí, lo primero que tendría que hacer es primero ver dónde tengo la mano, porque no sé dónde está. Claro. Me orientaría con la vista, ¿no? Buscaría la mano, mira, está aquí.
y después iría moviendo la mano, siguiéndome, orientándome con la vista. Y luego llegaría un momento en donde... ¿Qué pasa? Es que me dicen del CPC que no se oye. Me lo acerco más. Sí, acércate un poquito Sí. y habla un poquito más fuerte. Vale. Y decía lo de rascarse el cogote porque como no lo veo es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es ¿cuántos sentidos llevamos ya? 9, ¿no? 9. Hay datos recientes de que el picor tiene una ruta neuronal distinta y los mecanismos que generan el picor es distinto y además tiene una función evolutiva distinta, ¿no? Porque además el dolor genera una respuesta de rechazo, ¿no? Y el picor genera una respuesta de rascado, que es distinta, no es lo mismo, no tiene que ver. El picor no es dolor, ¿no? Además los mecanismos son distintos. Todo es una construcción de la actividad nerviosa, claro. Sí. Retomo el tema. Bueno, las emociones, ¿cuáles se os ocurren que podemos tener? Bueno, miedo, tristeza, alegría. Exactamente. Esas cuatro emociones son las cuatro. Hay bastantes grupos de investigación, desde la psicología, la neurociencia, la filosofía, estudiando emociones. Y cada grupo de investigación más o menos prestigioso ha generado su lista, ¿no?, de emociones importantes. Entonces, esas cuatro es en la que coinciden todos los grupos, ¿no? Sí, ahora voy con él. El miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Y después hay otros que es el cuidado maternal, que también se puede llamar amor maternal, aunque no está impartido únicamente por las hembras o por las mujeres, ¿no? Estoy hablando ahora pensando en mamíferos. Otra emoción básica que en el libro me he quedado con 7, es la atracción sexual. Y otra, que en inglés se llama seeking, es una denominación tan moderna que aún no hay una traducción para el español. Yo le he llamado emoción de búsqueda o anticipación. Y los circuitos que generan esa emoción es como lo que nos impele a hacer cosas y además sabiendo que en muchos casos vamos a obtener un placer, ¿no? Que lo hacemos utilizando además la memoria de momentos anteriores, el seeking. Bueno, pues los criterios para escoger estas emociones son los criterios que utilizó, los tomé de un neurocientífico que se llamaba, porque murió hace poco, Jack Pansip. Y el criterio es que para que considerar una emoción como emoción básica, como una emoción que compartimos con todos los mamíferos y que además tenemos mecanismos internos que las desatan, es decir, que son innatas, que son respuestas más o menos estereotipadas, difíciles de reprimir. Entonces los mecanismos es que debería de ser posible, utilizando un electrodo de estimulación, estimulando en determinadas regiones del encéfalo, generar esa emoción. Y otro criterio de Pansip, ahora si quieres me comentas, ¿no te convence? Vale. Vale. Y otro criterio es que las personas que sufran un daño en determinadas regiones, pues debería de notarse una modificación de esa función. Esos son criterios que utilizaba Jack Pansip, ¿no? Y son los que tomé yo para por lo menos quedarme con algunas, porque si no después hay un mogollón de emociones, que además se utilizan en muchos libros que se han escrito, ¿no?, sobre emociones, como el asco o la sorpresa. Y después están las emociones sociales, ¿no? Apunto aquí unas cuantas. Emociones sociales, yo qué sé, los celos, la envidia, la vergüenza, la culpa, el remordimiento, la compasión, el orgullo, la gratitud, etc. Tengo por ahí unas cuantas. Pero todas estas emociones no las podemos estudiar en una rata. Y además, hasta donde se sabe, o hasta donde yo he estudiado, no se pueden aplicar estos dos criterios que acabo de comentar, ¿no? Entonces pues se quedan fuera. Entonces son emociones que de alguna forma se han estudiado desde la neurociencia, nada más. Son como esos 7. Y hay un montón de ejemplos. Una de las cosas que realmente puebla el libro son ejemplos, ¿no?, de pacientes que a lo mejor en una operación que se le está haciendo un implante de un electrodo de estimulación profunda, pues se descubre que hay regiones que evocan tal emoción o tal respuesta emocional. Entonces voy comentando. Y lo que voy comentando al mismo tiempo es que
el hecho de que evoquen una respuesta emocional realmente te da una información, pero muy limitada, ¿no? Porque te da una respuesta sobre ese comportamiento que tú puedes ver desde fuera. Pero eso es lo que estoy llamando emociones. Pero hay otra cosa que tanto Joseph Ledoux como Antonio Damasio, que es otro científico que se ha dedicado a estudiar las emociones, como otros científicos, hay una diferencia que hacen entre emociones y sentimientos. Y sentimiento es la emergencia subjetiva, la percepción subjetiva consciente que tenemos los humanos de esas emociones, ¿no? Entonces nosotros podemos evocar una respuesta que vemos en una rata, no sabemos si una rata tiene un sentimiento, ¿no? Si emerge esa respuesta emocional. La mesa tiene pegamento, es muy interesante. Me estoy quedando pegado continuamente. Debe ser para que no me escape, ¿no? Tiene un pegamento. Bien, pues eso, que aunque pensemos que sabemos algo sobre algunas emociones, pues no sabemos cuando es trabajos en animales si emerge el sentimiento, ¿no? No tenemos manera de saber si un animal tiene sentimientos. Los seres humanos sí, porque tenemos lenguaje. Entonces podemos comunicar lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Y así todos somos muy poco fiables, ¿no? Porque las percepciones subjetivas de cada individuo pues son propias de cada uno. El lenguaje es muy limitado, ¿no? El lenguaje es un sistema que es metafórico y entonces más o menos transmitimos lo que creemos que sentimos. La memoria de los seres humanos es muy débil. Entonces cuando alguien nos cuenta o nos quiere relatar un estado emocional que acaba de tener cuando estaba dentro de un aparato de resonancia magnética funcional, pues nos está contando su película, ¿no? Veis que todo es como muy difuso, ¿no? Pero poco a poco se puede ir tirando de algún hilo. Y otra de las cosas que no sabemos cuando se observa una respuesta emocional en un animal, ¿no? Cuando creemos que estamos observando una respuesta emocional en un animal y queremos convertirla o cotejarlo con lo que pasa en los seres humanos, pues no sabemos realmente cuál es la participación de esa respuesta emocional en lo que tenemos nosotros. Me voy a explicar. Esto que acabo de decir no. Hay un debate muy interesante en psicología sobre todo de las emociones sobre cuál es el orden temporal de la emergencia de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy caminando y me encuentro con una persona de la que estoy enamorado y el corazón se me pone a latir súper rápido y me pongo nervioso, bueno, esa emoción ¿qué es? Bueno, no sé. Voy a decir otro ejemplo, porque esto es muy difuso, realmente. Voy a poner la de miedo. Si voy caminando tranquilamente por la Alameda de Alicante y me encuentro esos leones blancos que hay ahí, pero me encuentro con uno de verdad, el corazón va a ponérseme a 100 y yo voy a tener una emoción de miedo, ¿no? Que es útil, porque las emociones todas son útiles, también las negativas pues son respuestas que nos ayudan a tomar decisiones con rapidez, ¿no? La pregunta... El problema que no está resuelto es la aceleración del corazón y otras modificaciones que hay en la fisiología mía lo que evoca después el sentimiento de miedo? ¿O yo tengo un sentimiento de miedo y digo, ostras, no, sí, estudio la situación, identifico que es un león, se me produce un sentimiento de miedo y eso desencadena la respuesta emocional, ¿no? La respuesta, fisiológica, ¿no? ¿O son al mismo tiempo? ¿Qué primero? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La emoción? Pensamiento. ¿O el pensamiento? Sí. Para mí la emoción. Podemos hacer, no sé. Y luego lo que yo sé es algo. Pues no está, eso no está, no hay una respuesta. No. Sin embargo, de los distintos experimentos que comento en el libro, los votos se inclinan a favor de que primero es la respuesta fisiológica, emocional, por decirlo así, y después es la emergencia del sentimiento. Hay varios ejemplos muy interesantes. No los comento. Voy a comentar uno. ¿Conocéis el sumial?
el propranolol es una cosa que se toma, por ejemplo, si tienes miedo escénico o tienes ansiedad y tienes taquicardias, te tomas, es un bloqueante, es un beta bloqueante de corazón. Y entonces el efecto que podían tener determinadas sustancias como la adrenalina o la noradrenalina se anula. Y aunque esas sustancias salgan al riego sanguíneo y vayan en búsqueda de los receptores que hay en el corazón, no van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, pues si tienes, por ejemplo, miedo escénico y te tomas propranolol, aunque estés en esas circunstancias, en esa situación, no se te va a acelerar el corazón. Pero es que tampoco emerge la emoción de miedo, de miedo escénico. Entonces, es como un ejemplo, es muy común, es una cosa que se toma mucho, de cómo la neutralización de la frecuencia cardíaca, en este caso, tiene unos efectos tremendos después en la percepción que tenemos de nuestra propia sensación de miedo. Pero sí puede haber transpiración de mano. Sí. Es una emoción. Sí, también, sí, claro. Por eso decía que... Vas a decir, lo que yo tengo entendido es que las emociones las dicen el cuerpo y los sentimientos los dicen la mente. La mente es el cuerpo también. Sí, pero Sí. bueno, es distinto. Eso es otro problema. La emoción Sí. va al cuerpo Sí. directamente Ahí y no lo controlas. Sí. Y el sentimiento está en tu pensamiento. Que son neuronas funcionando. Bueno, esto es una discusión también muy, muy importante, ¿no? Ahí nos saldríamos un poco del tema, pero a mí me interesa mucho también. Y claro, a veces cuando hablamos de enfermedades del alma, hay un libro además que escribió Lerma, Juan Lerma, que fue director del Instituto de Neurociencias de Alicante. ¿Sigue siendo director? No, del Instituto de Neurociencias de Alicante. Que se llama así, las enfermedades del alma. Y muchas veces en el mundo clínico se hace una diferencia entre sustancias que son para tratar algo físico y sustancias que son para tratar algo mental, pero en principio todos nuestros estados mentales son el resultado de la actividad neuronal, igual que la contracción muscular es el resultado, bueno, el movimiento de un brazo es el resultado de la modificación de la longitud de los músculos, ¿no? Entonces, en principio, todo sería físico. Y ahora aquí puedo irme otra vez por los cerros de Úbeda por un tema súper fascinante que mañana lo podía tocar un poco con Gil Gijón, con el artista. ¿Os puedo comentar un detalle? Sí. Mirad. Uno de los dogmas más importantes establecidos en la neurociencia a lo largo del siglo XX y de las creencias, por decirlo así, más asentadas en la neurociencia actual, es que la mente es el resultado de la actividad de un encéfalo humano maduro funcionando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, si tú tienes un encéfalo humano maduro funcionando, al que le falten algunos elementos externos no genera mente. Y me explico. Claro, aquí ahora vamos a ver cómo puedo decir esto sin entenderme mucho. Para que un encéfalo humano adulto llegue a un estado, digamos, de normalidad y sano, necesita de forma crítica la interacción con otros seres humanos, para que se desarrollen sus habilidades sociales y para que se desarrolle un lenguaje que le puede permitir elaborar pensamientos complejos. Esto es lo que el antropólogo Roger Bartra llama prótesis simbólica. Es decir, necesitamos una prótesis externa. Él le llama prótesis simbólica sociocultural. Hay dos filósofos que hace ya tiempo escribieron un artículo que se llamó The Extended Mind, ¿no? La mente extendida, que son Andy Clark y Robert Chambers. Robert o David, Robert Chambers. Clark y Chambers. Y la mente extendida no es exactamente la idea de Roger Bartra, pero comenta que, por ejemplo, si una persona con Alzheimer utiliza una agenda para orientarse por el día a día, esa agenda pasa a formar parte de su mente también. Porque si esa persona pierde su agenda,
se modifica drásticamente su capacidad de interaccionar en el mundo en el que vive, ¿no? Entonces, esto ya es un ejemplo, es un objeto material que, bueno, es un objeto, a lo mejor es un ejemplo menos contundente, pero el de Roger Bartra es muy, muy importante. Un ser humano que se desarrolle sin interacción con otros seres humanos, en los primeros, por ejemplo, 14 años de su vida, no genera una mente normal, o en principio no genera ni siquiera una mente autoconsciente sana. Y esto lo sabemos porque hay ejemplos, ¿no? Tú no puedes hacer este experimento, ¿no?, de tomar una criatura recién nacida y la encierras y vas dentro de 14 años a ver cómo está. Pero se ha hecho, ha pasado. Ha pasado con varios ejemplos. Uno de los más conocidos es una chica, en su momento, una chica, que fue rescatada por las autoridades estadounidenses cuando tenía 14 años, que se le llamó Jenny. Tendría otro nombre, pero para preservar su identidad. Ahora tiene 60 y tantos años. 14 años, sin interacción con otros seres humanos, no desarrolló lenguaje. Como hay una especie de edades críticas para desarrollar determinadas habilidades, ¿no?, cognitivas, por mucho que se intentó después a lo largo de su vida, no aprendía palabras sueltas, pero no lo que es una gramática coherente ni de broma, tampoco desarrolló habilidades sociales y ni siquiera una capacidad de moverse, así con estilo, por decirlo así. Este es un ejemplo. Hay un ejemplo también súper interesante, que es el de Helen Keller, que conoceréis porque se han hecho ya varias películas y remakes de las películas y películas de las películas anteriores. La película más antigua se llama El milagro de Anne Sullivan, que era su maestra. Helen Keller era una mujer que vivió entre finales del siglo pasado y del siglo XIX y comienzos del XX. Sorda y ciega. Entonces ella cuenta, fue tremendamente hábil esa mujer, ¿no? ¿Cómo se le cuenta a una persona, cómo se le transmite el lenguaje a una persona sorda y ciega? ¿Cómo le transmites el concepto de simbolismo? Es decir, sí, los símbolos son táctiles, ¿no? Tú le haces gestos en la mano, pero una persona sordo-ciega, ¿cómo es su mundo cuando tiene 4 años? ¿Qué hay dentro de esa cabeza? ¿Cómo le dices, mira, colega, estos somos aquí, seres humanos, somos súper guays, somos una sociedad, hemos desarrollado muchos sistemas simbólicos para transmitir cosas que no tenemos delante y además tenemos un lenguaje con una gramática, pim, pam, 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 muchísimas palabras, cada palabra tiene un significado. ¿Cómo le cuentas esto a una persona sorda y ciega? Bueno, pues se puede hacer. Lo interesante del ejemplo de Helen Keller es que era tan brillante que después escribió mucho y escribía muy bien y ella trataba de recordar cómo era su mente prelingüística cuando no tenía lenguaje. Y lo que dice es que ahí no había nada. Dice que sí que había emociones, que esta es otra de las características que iba a contar, pero a lo mejor ya termino. Dice que sentía emoción de ira, de rabia, así a lo mejor pues si tenía hambre, ¿no?, pues se enfadaba. Pero que no vivía en un mundo que no tenía ni pasado, ni presente, ni mucho menos capacidad de elaborar un plan de futuro, hasta el punto de que no tenía una conciencia clara de su propia existencia. Y el asunto, vuelvo a retomar el tema, es que Roger Bartra, cuando desarrolla este antropólogo, pero hay un filósofo alemán que también ha desarrollado esto, es un libro de estos muy tediosos, que hay que leer muy despacio, y tiene unos argumentos tremendamente sólidos, que se llama Ludwig, no me saldrá el apellido, perdón, pero bueno, hay varios desarrollos interesantes. Roger Bartra, volviendo al tema, comenta que sin esa prótesis simbólica sociocultural, un ser humano no desarrolla no solo una mente sana, sino que ni siquiera desarrollaría un yo, ¿no?, una mente consciente. En el libro, perdona, hablas de que lo que pasa en la infancia no queda en la infancia. Sí, la exacto. Sí, ese es otro tema, sí, lo comento. Yo porque estaba contando todo esto para decir que el hecho de que estaba como dudando de que la mente fuese el producto de nuestro encéfalo. No es que estuviese pensando en un dualismo místico, ¿no?, en ideas de ir a buscar en entidades que no conocemos la emergencia de la mente, sino que realmente no sería la mente, un individuo aislado no generaría mente, no generaría una mente tal y como la conocemos, ¿no?
el intercambio con otros y el lenguaje. Sí. Lo que me preguntaba Marina es que al final del libro hay un capítulo especial para hablar de la adolescencia y del desarrollo. Y comento que ahora sabemos que hay mecanismos que dan lugar a que el trato que sufre una criatura durante su infancia y niñez, si es un maltrato, ¿no? Si es un trato cálido y hay un entorno así de otros seres humanos, así digamos normal, pues en principio pues luego desarrollará lo que sea la vida de cada uno. Pero los casos de maltrato son muy característicos en el sentido de que generan seres humanos que son inestables y irritables y que tienen realmente serios problemas de interacción social. Y ahora se sabe, y eso es lo que comento en el libro, esto comienza a explicarse desde que se ha empezado a estudiar una cosa que se llama epigenética, y es el hecho de que es posible generar cambios en los genes que ya tenemos que perduren a lo largo de toda la vida, ¿no? Y después no está tan claro si eso se puede transmitir a otras generaciones. En ciertos casos parece que hay experimentos que sí lo muestran, pero al menos en los seres humanos sí que parece que bastante claro que los cambios, en este caso concreto, los malos tratos en la niñez perduran a lo largo. No es que pienses, bueno, ahora a partir de los 14 años va a estar de puta madre porque va a estar en un entorno súper guay y ya va a estar muy bien y todo se va a solucionar. Pues no se soluciona todo, no es tan fácil, porque quedan modificaciones epigenéticas, que quiere decir que quedan modificaciones en la expresión de determinados genes que tienen que ver con la maduración, en concreto de una zona que se llama corteza prefrontal ventromedial, que hablo mucho de ella en el libro, porque la corteza prefrontal ventromedial es una zona que está implicada, es una zona de nuestra corteza más moderna que está implicada en la toma de decisiones, pero con un barniz emocional, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces eso es importante. Y os sigo contando cosas del libro. Sí, y luego la parte esta que hablas de la adolescencia y la madurez. Sí. Al final, la tercera parte habla sobre la madurez, Sí. lo que es la madurez. Sí, eso es súper interesante. Esto lo cuento mucho y me lo piden las asociaciones de padres de alumnos en los centros de enseñanza secundaria, ¿no? La corteza prefrontal, en general, esta parte anterior de nuestro encéfalo y de nuestro cerebro, está implicada en la toma de decisiones, conscientes y razonadas, y en la capacidad para sopesar los resultados de nuestras acciones. Pues resulta que esa es la parte que madura más tarde en el desarrollo de los seres humanos, pero más tarde quiere decir hasta los 30 años está madurando. Como es la parte que se encarga de tomar decisiones sopesadas, ¿no? y sobre la base así de una reflexión, es inmadura en la adolescencia. Y eso puede explicar, aunque un comportamiento es siempre muy complejo, ¿no? Para explicar así. Pero puede explicar el hecho de que en la adolescencia hacemos muchas cosas sin reflexionar, ¿no? y somos personas pues un poco locas y aguerridas y echadas para adelante, pero al mismo tiempo también puedes facilitar el hecho de que sea una época con muchísima creatividad, ¿no? Y donde se tomen, a lo mejor, pues se hagan cosas que no harías en otra época, ¿no? Como marcharte a África, colaborar con una ONG y pues te matan, ¿no? O no, pero haces cosas que pueden ser realmente muy valiosas o muy interesantes para los seres humanos, ¿no? Las épocas más creativas de muchas personas que se han dedicado a la ciencia y a la poesía o a la literatura era la adolescencia. Rimbaud, ¿no? Robert Rimbaud murió con 33 años, creo. Tiene sus obras, sus poemas y sus obras más interesantes, bueno, todas, porque ya murió, aún no tenía la madurez. Él tuvo una vida de desenfreno y después, mira, no estaba pensando en él, pero después se fue a África, precisamente. Es verdad. Dejó de escribir poemas y se marchó a ver. Pues comento esto también. Sí, la parte final es como una parte así de síntesis en donde hago. Porque tiene como una parte inicial en donde está todo esto que os estaba contando al principio, cosas generales. Después otra parte en donde voy
tratando cada una de esas 7 emociones por separado, y una parte final en donde hablo de este momento de la adolescencia, y la última es la música. Porque es como, la música es una experiencia muy extraña, ¿no? que nos permite transmitir y sentir emociones, algunas de ellas, no todas, las emociones sociales no, pero las emociones básicas sí. Y hay una relación muy interesante entre el desarrollo de la música, el desarrollo del lenguaje. Me estoy ahora refiriendo a desarrollo evolutivo. Y entonces trato la música. Espera, dejadme ver así dentro de las cosas. Yo cuando estaba tomando notas para decir algo sobre este libro pensaba, ¡buah! No puede ser, porque me gustaría contar muchas cosas, pero apunté algunas que consideraba que no podía dejar de decir. Pero a lo mejor, no sé qué hora es. Como presentación del libro está, no sé, os meto ganas de leerlo, ¿no? Os meto ganas de leerlo. Sí. Hay también algunas cosas terribles ahí. Estoy pensando en varias cosas terribles. Como esos psicólogos estadounidenses que recomendaron en un libro que fue muy importante en el siglo pasado, que la mejor manera de criar a los hijos era no dándoles muestras de afecto. No sé si conocéis ese caso. Buah. Ese capítulo, esa parte se llama La opinión del experto, porque a mí la palabra experto no me gusta nada. No. Súper expertos en psicología infantil y recomendaron ni darle el beso cuando se iban a la cama a sus hijos. De sus hijos uno se suicidó y otro no sé qué le pasó, y sus propios hijos experimentaron con sus propios hijos, pero lo comentaban. Pero de las cosas terribles estaba pensando también en los experimentos. Decía que en los seres humanos no se hacen experimentos, no podemos introducirle un electrodo a un ser humano para ver lo que le ocurre, entonces se hacen ratas, ¿no? Pero a una rata no le podemos preguntar, ¿cómo te va? Sin embargo, hubo un médico estadounidense que a mediados del siglo pasado, en la Universidad de Tulane, llamado Robert Heath, hizo experimentos que ahora mismo no serían aprobados por ningún comité ético para hacerlos. Hizo experimentos en seres humanos, que iba a buscar a las cárceles, y que eran, por ejemplo, personas que tenían un comportamiento violento, y él introducía electrodos para ver si encontraba el sitio en donde, estimulándole esa zona del encéfalo, pues se disminuía su comportamiento violento. Entonces, los experimentos de Heath, hay un libro sobre estos experimentos que es impresionante. Se llama The Pleasure Shock, la descarga de placer, porque este señor... Hay 2 científicos muy importantes en el mundo de la neurociencia que descubrieron que las ratas se podía encontrar una zona de las ratas en donde, si le das una descarga eléctrica, sienten placer, supuestamente. La razón de que supuestamente sientan placer es que una vez que ellas pulsan, las propias ratas pulsan hay un dibujito en el libro sobre esto, pulsan el estimulador. Y si tú pones el electrodo en el sitio correcto y la rata, no le tienes que dar comida ni nada, simplemente le pones un botón. Entonces siente placer, siente tanto placer, supuestamente, que pulsa el botón hasta que muere. Se queda pulsando el botón hasta deja de comer, deja de beber, deja de todo. Sigue ahí hasta la muerte, la rata. Estos son unos experimentos muy conocidos, están en todos los libros de neurociencia, pero lo que no está en prácticamente ningún libro de neurociencia, o en ninguno, yo no lo había leído hasta que me leí The Pleasure Shock, es que estos experimentos ya se habían hecho antes en seres humanos. Y este tipo, era un gran investigador, pero se le fue la mano con los principios éticos. También en los electrodos que introducía para calmar esa agresividad de algunas personas, dio con centros del placer. Pero en este caso la persona podía decirlo, eran seres humanos. Le decía, ¡buah, esto me encanta! ¿No? Hasta el punto de que le pedían llevarse el aparato para casa, los presos. Entonces hay varios ejemplos que pueden ser así, que son entre fascinantes y terroríficos. Y, ahora me acuerdo, estoy yendo así, por aquí y por allá. Hay también
no experimentos, unos estudios que hicieron 2 estadounidenses con presos que estaban en las cárceles preparados para morir, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los corredores de la muerte. Y en un estudio, creo que estudiaron como a 18 personas, que eran, el criterio era simplemente al azar, o no, los 18 que iban a matar antes, así en primer lugar. El 100% de esas personas que estaban condenadas por haber hecho algún acto de violencia extrema, de la que fuese, ¿no? Y por eso los iban a matar, el 100% había tenido alguna historia de daño en la corteza, sobre todo en la corteza prefrontal. Daños concretos, o malos tratos, o accidentes, o golpes, o algo que... Pero el 100%, esto sí que se hicieron bastante conocidos, estos resultados. Entonces, después, estos investigadores fueron a una cárcel de personas que también estaban en el corredor de la muerte, pero que habían cometido su delito antes cuando eran menores de edad, supongo que no sé si eran 18 o 21 años en Estados Unidos. Y salió lo mismo. El 100% de esas criaturas habían tenido daños, pues, desde golpes debidos a maltratos hasta accidentes o caídas de un árbol o lo que sea. Tenían dañado la corteza prefrontal. No siempre era la corteza prefrontal. Tenía otras regiones. En la bibliografía del libro están estos trabajos científicos. Y si se va al trabajo concreto, tienen tablas en donde pone todas las personas estudiadas que iban a ser ejecutadas y los problemas que tenían en su corteza total o corteza prefrontal. Y esto plantea algo que aquí entronca con el mundo legal, ¿no? Y con la responsabilidad de los seres humanos respecto de sus actos. Y hay un libro de un neurocientífico muy importante también. Creo que es Robert Merzenich, que es un libro sobre neurociencia de la legalidad, ¿no? Se llama El cerebro legal o algo así, en donde él termina llegando a la conclusión de que realmente sí que eres responsable de tus actos, porque esos seres humanos, en realidad, aunque tuviesen esos daños, es un sistema nervioso dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, esto entronca con lo que decía antes. Un ser humano aislado realmente no existe, o no es funcional. Entonces, estas personas con sus daños encefálicos realmente vivían dentro de una sociedad en la que supuestamente conocen las normas, ¿no? Entonces, bueno, es complicado el tema, no hay una respuesta sencilla. Pero Merzenich, dudo si es Merzenich el que escribió este libro, llega a esa conclusión. Y esto entronca también con el problema del libre albedrío, que ese es otro problema de la neurociencia y de la filosofía, que puede dar para escribir otro libro. Es un tema tremendo. Acaba de publicarse un libro sobre el tema del libre albedrío, lo escribe este científico. No sé si les hago el tema. ¿En qué parte del cerebro afecta el efecto placebo? El efecto placebo... Sí. No, el efecto placebo existe, claro. Imagínate si existe, hay todo un montón de pseudo-medicina. En la cárcel me acuerdo que hay un experimento de un científico a uno que se iba a la silla eléctrica, le cortó hizo que le cortó la vena, como un grifito y caía en una cacerola. Tiene como el ruido de la sangre que se iba a Sí. y se murió. Sí, ostras. Bueno, el efecto placebo está tremendamente documentado, ¿no? Sabéis que es el hecho de que el simple hecho de tener una sugestión, una anticipación de algo produce modificaciones que son reales, ¿no? en nuestra fisiología. La simple sugestión produce modificaciones, hasta el punto de que si a una persona le dices que se tome una pastilla de algo que le va a curar un dolor de cabeza y esa pastilla no tiene nada, se le puede curar el dolor de cabeza. Y si esto, claro, aquí dice, está la ética de las médicas y de los médicos en juego, ¿no? Porque están engañando. Pero cuando se probó diciéndole, mira, esto es un placebo, no tiene nada, pero te tomas la pastilla y si te va a curar el dolor de cabeza, se le curó exactamente igual el dolor de cabeza. Y si la intervención es más contundente, si en vez de una pastilla le pones una inyección que no lleve nada, que lleve agua con sal, es todavía más contundente el efecto.
Si físicamente notas que, ostras, una inyección ya es una inyección, no es una pastillita, ¿no? Pues el efecto es más fuerte. Incluso se ha llegado a anestesiar gente sin meterle anestesia, simplemente le ponen la inyección. ¿Ya? Pero ¿en dónde está? No, yo no soy consciente ahora no sé, no conozco. ¿Dónde está la capacidad de sugestión de un ser humano para, no sé, supongo que no estará muy localizado eso. De hecho, una conclusión que se saca también de todo esto es que no hay regiones concretas para nada. No, eso lo comento muchas veces en el libro. También cuando veáis por ahí en la prensa o lo que sea, la región de tal cosa. No, el funcionamiento del sistema nervioso es un funcionamiento de computación distribuida, ¿no? Son muchas regiones conectadas entre sí que dan lugar a una función. Y ahora me podéis salir. Sí, pero desde hace mucho tiempo se sabe que, por ejemplo, si se te daña una zona aquí que se llama área de Broca, tienes una afasia de Broca, ¿no? Entonces no puedes producir un lenguaje gramaticalmente coherente. Si se te daña aquí en la zona esta parototemporo-occipital, tienes una afasia de Wernicke y no puedes entender claramente lo que se te dice. Entonces esta está relacionada con la parte semántica del lenguaje y esta con la parte gramatical y de exteriorización del lenguaje mediante el movimiento de músculos para tal. Pues tampoco. ¿Cuál es la explicación? Bueno, claro, estos son experimentos ya bastante antiguos y es cierto, ¿no? Si tienes daños en determinadas regiones, sobre todo del hemisferio izquierdo, hay unos déficits que son muy contundentes y da lugar a estas afasias en concreto. Pero la idea actual, desde las personas que han estudiado las regiones que se encargan de alguna manera del procesamiento del lenguaje, a mí el lenguaje es un tema que me fascina mucho. Es que, como cualquier otra función, está distribuida, hay muchas regiones, no solo esta y esta, ¿no? Está el área de Broca y el área de Wernicke, implicadas en el lenguaje. Hay un montón de regiones de núcleos. ¿Pero qué ocurre? Que hay regiones que probablemente funcionen como cuellos de botella de flujo de información. O podemos verlo como si se cierra el aeropuerto de Barcelona, el daño va a ser más grande a la circulación aérea que si se cierra el aeropuerto de Alicante, ¿no? Porque es un nodo más importante, ¿no? El aeropuerto de Barcelona que el aeropuerto de Alicante. Entonces, si te meten un balazo en muchas partes de la cabeza, que esto es lo que estudiaba Luria, tú vas a tener distintos déficits en el lenguaje, pero pocos van a ser tan contundentes como el balazo en el área de Broca y el balazo en esta región parieto-temporo-occipital. Entonces, de ahí la extrapolación rápida es, esto se encarga de la gramática y esto se encarga de la sintaxis, por ejemplo, ¿no? Principalmente. Pero no es que la gramática está muy distribuida, pero esta región es un nodo importante. Entonces, si quieres desestructurar el lenguaje, mete ahí el dedo, ¿no? Pero el lenguaje no está en el área de Broca ni está en el área de Wernicke. Y tampoco puedes ir al extremo contrario, ¿no? Como hay un neurocirujano bastante importante, muy joven, que junto con otros neurocirujanos, después de estudiar, claro, de hacer las operaciones, dice, el área de Broca no existe. Claro, porque hacen experimentos, hacen estudios en pacientes que tienen tumores, en donde precisamente por el hecho de que existe un tumor, las regiones de la corteza cerebral, que son muy plásticas, pueden modificarse y desplazarse, ¿no? Entonces él utiliza sus criterios, su toma de datos es a partir de personas con tumores y de ahí saca una conclusión demasiado contundente, que no existe el área de Broca. No es que no exista. Ese nodo en alguna parte supuestamente está, ¿no? Pero en el libro das varios ejemplos de casos de personas que por un accidente o por algo le ha faltado por una operación una parte del cerebro y a lo mejor no tienen una capacidad de razonar. Sí. El caso de SM que dices, no Sí. Sí. No son las siglas de En la amígdala, sí. Tenía un problema en la amígdala, sí. Claro, son nodos clave. Sí. Por ejemplo, la amígdala que os sonará, la amígdala encefálica, se relaciona con la gestión de las emociones, ¿no? No solo con el miedo, sino con la detección de circunstancias de alguna carga emocional. Y parece ser que sí, claro. De hecho, para cada una de las emociones hay
hay un gráfico, ¿no? Con regiones principales encargadas de gestionarla. La amígdala está en muchas. Entonces es un aeropuerto con mucho tráfico, la amígdala. Pero bueno, sí. Y claro, un ejemplo que pongo es el de una mujer que tenía un daño en la amígdala y no tenía miedo, ¿no? Y lo que comento no es que fuera muy valiente, es que era una... Es que era peligroso para ella, claro. Hay un trabajo cuando hablas también de la alegría y el juego. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito, la alegría y el juego. Eso se me estaba olvidando. ¿Cómo se me puede olvidar eso? Sí, porque como estamos saltando así. Claro. Eso es chulísimo. Sí, esa parte. También Bueno. un poco relacionado con lo de la infancia. Pues lo dejo para otro día. ¿Cómo? Lo dejo para otro día. Comento eso, sí. Sí, porque no sé si tenéis que ir a cenar. Lo comento. Yo estoy encantadísimo de estar comentando cosas así. Y de que me comentéis y de que me impugnéis, porque la ciencia consiste precisamente en el intercambio de ideas, ¿no? Lo que yo estoy diciendo no es ninguna verdad, ¿no? Yo estoy diciendo un destilado de información que he recopilado tratando de ser coherente. Pero la ciencia, las verdades están en las religiones y en otros dogmas, pero en la ciencia no hay verdades, ¿no? Lo que tenemos son aproximaciones a un mundo que construimos en gran medida con nuestra cabeza. Bueno, haciendo esta recopilación de cosas, aparecieron interacciones muy chulas, ¿no? Por ejemplo, antes de meterme con eso, tendemos a ver como la alegría y la tristeza como emociones complementarias, ¿no? En las máscaras del teatro griego clásico, ¿no? La alegría y la tristeza, ¿no? Sin embargo, es muy interesante el hecho de que la emoción complementaria de la tristeza es el cuidado maternal, porque el cuidado maternal está relacionado con, parecido de otra manera, la emoción complementaria del cuidado maternal es una emoción que se llama pánico ante la soledad, pánico o angustia ante la soledad, que siente, por ejemplo, un bebé o un pollito. Este no es un mamífero, es un ave, pero tiene también un sistema nervioso muy desarrollado. Un pollito solo se pone a piar como un loco, ¿no? Hasta que encuentra el calor de su grupo, de su madre. Entonces el pánico ante la soledad busca la interacción social y sería lo complementario al cuidado maternal. Estas son dos emociones complementarias. Y dices, pero el pánico ante la soledad no hablaste de él, no lo citaste como ninguna de las emociones básicas. Es que resulta que los mecanismos neuronales que gestionan el pánico ante la soledad son los mismos que en la edad adulta generan la sensación de tristeza. Entonces, por eso en este caso, la tristeza y el pánico ante la soledad serían como lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, hay otro tándem muy interesante entre el juego que tenemos en los juegos de infancia y la alegría. Los mecanismos que ponen en marcha que ponen a andar los juegos que tenemos de bebés, los seres humanos y otros mamíferos, son los mismos, en principio, que después producen la emoción de alegría. Y hay muchos ejemplos muy bonitos. Yo aquí comento algunos. Por ejemplo, de beber los seres humanos tenemos hay como dos juegos que son universales. Uno es el pilla-pilla no sé, de correr detrás o la mancha le llamábamos nosotros en el norte de Galicia, ¿no? Tocas la mancha, ¿no? Y luego se invierten los papeles, ¿no? Y pamba. Al pilla-pilla o a la mancha podemos jugar con un perro perfectamente. No tenemos que explicarle las reglas, además. Saben jugar perfectamente. Y además saben jugar igual que nosotros. Si siempre ganan o si siempre pierdes, te enfadas. En la mancha hay que estar intercambiando los roles, ¿no? Primero es el perseguido y luego el perseguidor. Y con un perro, no sé si habéis jugado a la mancha con un perro alguna vez, pero es igual. No, pero sí, yo he jugado a un perro muchas veces. Sí. No es precisamente Sí. eso, pero esconderme. A esconderte, sí. Y ella buscarme. Sí. Y Vale. Pues es como una tendencia así como muy innata en los mamíferos. Y hay otra que es a simular que nos peleamos, ¿no? Las peleas de infancia, en los dos cachorros de perro o de gato.
es muy evidente, ¿no? Y los seres humanos también. Y esto tiene una función, probablemente una función evolutiva en el sentido de que estimula el desarrollo de no solo de las habilidades motrices, sino te preparas para la batalla, si estás pensando en un gato, ¿no? O en un tigre o en un perro. Y tiene un componente de contacto social, de contacto físico muy importante en las peleas. Y también en la mancha, aunque menos, ¿no? Y resulta que hay una relación muy fascinante entre el contacto físico y la emergencia de la emoción de alegría o de bienestar. Y eso está cristalizado en una región de la corteza cerebral que se llama ínsula. La ínsula es una región que se relaciona con la construcción de nuestra percepción del yo corporal, pero también de como la percepción de nuestro cuerpo termina formando parte de la percepción de lo que somos, pues, perdón, la ínsula recibe conexiones especialmente de los receptores sensoriales, ¿no? Así, táctiles de la superficie de la piel. Y también está relacionada la percepción táctil con una región que se llama núcleo supraquiasmático. ¿No? Me estoy confundiendo lo de núcleo. Es núcleo supraquiasmático. Espera, eso lo tengo que tener apuntado por aquí. Es simplemente por decir el nombre. ¿Lo tengo por aquí? A lo mejor no. A lo mejor no lo tengo y dije, confío en la memoria. No sé qué. Bueno, un núcleo de una región que se llama tálamo. No, porque supraquiasmático no es en el tálamo. Da igual. Hay otra región del tálamo somatosensorial que está relacionada con nuestra generación de la emoción de alegría. Y además de un placer sensual, ¿no? por decirlo así. El asunto, resumiendo, que hay una cierta relación entre los juegos de la infancia, el contacto físico y la emoción de alegría. En principio, los circuitos que después en la edad adulta participan en la generación de la emoción de alegría serían, si no los mismos, pues resultado por lo menos de esa maduración de esos circuitos. Bueno, aquí hay otra cosa, que es otra historia paralela que comento, me paré un poco en el libro porque también es muy chulo, y es la risa. Voy a terminar con la risa, ¿os parece? Porque, bueno, yo puedo seguir, tengo muchas cosas, pero para que no se haga muy largo, porque las cosas largas no molan, ¿no? No. Tienen que ser cortas todas. Sí, ¿no? Un concierto de los Rolling puede durar 2 horas y te quedas todo tranquilo, ¿eh? Pero porque piensas, es el último de los Rolling, se van a morir. Y entonces dices, bueno, pues espero. Pero, no sé. La manera que tenemos los seres humanos de exteriorizar que estamos viviendo la emoción de alegría, una de las maneras es la risa. Y la risa es una cosa muy humana, muy... Las ratas se ríen a 50 Hz, generan algo que podemos poner en paralelo a la risa, que son unos chillidos a 50 Hz. ¿No? ¿No lo oís? Porque nosotros escuchamos hasta 20 Hz, entonces es un ultrasonido. 50 Hz, risa. Cuando tienen cosquillas las ratas. Cuando le haces cosquillas, además en sitios similares a los nuestros, en las arcillas, se escojonan de risa. Y van a buscar, ¿no? Si interaccionan mucho con el ser humano que les hace cosquillas, cuando el ser humano mete la mano van a buscar la cosquilla, la risa. Hay un vídeo de Jack Pansip explicando esto. El pobre se murió, pero hay una charla TED, ¿sabéis? Las charlas TED de Jack Pansip explicando esto y es fascinante. Porque él fue el que lo descubrió. Pues los seres humanos nos reímos de una manera muy particular, ¿no? Hasta puedo simular risa. Por ejemplo, los chimpancés, esto lo comento aquí, los chimpancés se ríen también, pero se ríen así. Porque lo que hacen es una inspiración y una expiración particular, más forzada de lo habitual, cuando están en esa situación de risa. Pero los seres humanos, esto es lo simpático, hemos
evolutivamente desarrollado una característica muy particular, y es que hemos usurpado la contracción de los músculos de la respiración para hacer otras tareas. Los cuadrúpedos, la mayoría de los mamíferos, pero sobre todo los cuadrúpedos, los músculos de la respiración son para respirar, para nada más. Y además no tienen un control voluntario de los músculos de la respiración, porque resulta que cuando se apoyan las patas delanteras, eso produce una constricción en el tórax que hace que estén en cierta medida obligados a sincronizar la constricción del tórax con la respiración, ¿no? Entonces, en cualquier caso, aunque esa no sea la explicación para el 100% de los cuadrúpedos, no tienen un control voluntario de la respiración. Entonces, por eso un chimpancé se ríe así, como respirando fuerte. Pero los seres humanos, resulta que debido a nuestra posición erguida y al bipedismo, tenemos las patas delanteras colgando. Llevamos las patas delanteras colgando, de manera que ya no constreñimos con nuestra marcha el tórax. De manera que los músculos de la respiración quedaron liberados para otras funciones. Las otras funciones son soplar las velas de cumpleaños. Hay que aprender a soplar. Un bebé no sabe soplar, ¿eh? Soplar las velas de cumpleaños, tocar la flauta travesera, hablar, exteriorizar el lenguaje y reírnos. Entonces, cuando nosotros nos reímos de muchas maneras. Bueno, hay la risa que sería la risa normal, pero una actriz, un actor puede simular una risa porque podemos voluntariamente modificar estos músculos de la respiración. Entonces, la historia evolutiva, la relación entre la postura erguida, el bipedismo, la liberación de los músculos de la respiración, la risa, la emoción de alegría, y todo eso es súper guay. Y con esta risa, yo creo que ya lo dejo. Vale. Muchas gracias por venir. Yo tengo una pregunta. Ah, sí, claro. Y a los que estén en la red. Si está en el tema que has estudiado, la conexión que puede tener un ser humano con un animal espontáneamente y que tú sientes algo especial, no sé cómo definirlo, pero el animal también. Sí, lo comento muy brevemente. No es algo que haya estudiado, que conozca que se hayan hecho experimentos, es algo muy difícil de estudiar. Pero ¿sabes en dónde lo comento? En donde hablo del cuidado maternal. Y comento que el cuidado maternal no es algo que sea exclusivo de las mujeres, que decía antes, sino que es realmente una emoción que tenemos los seres humanos y que probablemente, como es una emoción básica, compartimos con otros mamíferos. Y que una manera de experimentar esa emoción es, para quien no tenga hijos, el ir a una perrera y adoptar un perrito. Y al poco tiempo va a emerger en esa persona esa emoción de cuidado maternal. Y puede llegar a ser intensísima, realmente. Entonces, lo que está experimentando esa persona, claro, el perro no te habla, no te va a decir mamá te quiero. Pero bueno, de alguna manera sí que hay un salto muy grande, ¿no? Pero de alguna manera sí que probablemente estimule esa emoción de cuidado maternal. Es muy probable. Entonces lo comento aquí, tampoco puedo decir mucho más sobre eso. No sé, es algo... Me refería también a los delfín, que si está ahí, como dicen que tienen cerebros más avanzados, como se llama, ¿no? Pero que hay gente que cuando comunica a la vez el delfín, sus sentimientos, digamos, con esa persona. Y yo creo que eso se había investigado algo más. No sé si se han hecho electroencefalogramas de delfines y seres humanos. Eso se puede saber como un electroencefalograma. Lo que se puede saber son los seres humanos en determinados momentos de nuestro estado de vigilia y estado de sueño manejamos distintos tipos de frecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Las neuronas se sincronizan para generar determinadas funciones. El hecho de que se sincronicen quiere decir que una constelación de neuronas genera descargas eléctricas al mismo tiempo. Y la manera que evolutivamente ha encontrado se ha desarrollado en los mamíferos al menos, para sincronizar neuronas es que estén embebidas en una actividad oscilatoria, en una actividad rítmica. Entonces, esa actividad rítmica de base facilita la sincronización, ¿no? Bien, pues las actividades rítmicas se conocen con muchísimo detalle, pero con un detalle hasta el nivel de tránsito de iones a través de las membranas celulares. Son de distinta naturaleza, hay distintos tipos de ritmos, ¿no? Y es muy probable que, bueno, esto sí que se ha estudiado, que la conexión que existe a veces entre determinados seres humanos o cuando vas a un concierto
se sincronizan ritmos dentro de los 40. Hay un ritmo que tenemos ahora en vigilia, que es predominante, que es un ritmo que se llama alfa. Hay más ritmos en vigilia, ¿eh? No, espera, gamma, perdón. El alfa es un ritmo más lento. También lo tenemos en vigilia. El gamma, que es de unos 40 hercios, que es muy probable que en otros animales, en otros mamíferos, las frecuencias son muy similares, para funciones similares, ¿eh? Entonces puede haber una conexión. Una cosa que quería comentar, para terminar con esto de la risa y de los animales, y termino con la música, que es el último capítulo, es que la música es el último capítulo porque decía que la música tiene una capacidad enorme de transmitir emociones. Y una manera de verlo es que a los bebés, cuando todavía no tenemos lenguaje, para transmitirle emociones les hablamos cantando, ¿no? ¿No? Les hablamos cantando. Y dejamos de hablarles cantando cuando tenemos lenguaje para comentarle las cosas. No para decirle, mira, qué hija más linda tengo. Poco a poco dejamos de cantarle. Sin embargo, a los animales también les hablamos cantando. Pero les hablamos cantando durante toda su vida, porque no emerge el lenguaje, no terminamos, ellos no hablan, los perros o los gatos. Entonces con los animales les cantamos todo el tiempo, y con los humanos hasta que tienen lenguaje. Así que es otra cosa chula. Muchas gracias y a los que estén en la red.